Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este encuentro, a este mate jurídico, como nos gusta llamarlo. Hoy estamos muy contentos de tenerlos por primera vez en el foro, a los integrantes del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Quilmes, que para nosotros es un placer, si bien hemos tenido participantes del instituto de manera separada, y ahí lo estoy viendo a uno de ellos, el doctor Arroyo, que esté el Instituto de Derecho Laboral del colegio presente y que hayan aceptado nuestra convocatoria nos pone muy contentos. Antes de continuar con este mate jurídico, les voy a pasar la palabra al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor bienvenido Rodríguez Basalo, que va a saludar a los colegas presentes y a los disertantes. Así que, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandra, una vez más, por la invitación a participar, a darme la posibilidad de saludar a las y los colegas que hoy van a estar presentes en esta jornada, saludar a los disertantes, a Aidana, Patricia, Irido, que componen nuestro Instituto de Derecho Laboral de nuestro colegio, nuestro famoso Instituto de Derecho Laboral del colegio. Y bueno, decirte lo que venimos repitiendo cada vez que tenemos la oportunidad, que esta desgraciada pandemia nos permite a través de estos medios ser mejores abogados, tener más conocimiento, especializar. Ayer, cuando abríamos esta jornada doble de las 4 instituciones, me llenó totalmente de orgullo que todos los abogados podamos, desde nuestro departamento judicial, podamos estar trabajando en el mismo sentido. O sea, necesitamos ser mejores, necesitamos tener mejores conocimientos, necesitamos tener mejores datos, mejores motores de búsqueda, como le gusta decir ahora a los jóvenes abogados con todas las herramientas que hay en Internet, y para ello, qué mejor que preguntar a los que saben, que ponernos en contacto con los que saben, y en esto la verdad que la gente del instituto, los colegas que componen el Instituto de Derecho Laboral de nuestro departamento judicial, saben el enorme afecto y el enorme reconocimiento que tiene el Consejo Directivo del Colegio respecto de su actividad académica y del nivel que nos tienen acostumbrados, ¿no? Así que a los tres muchísimas gracias, gracias a las autoridades del foro, gracias Alejandra, gracias a todos por permitirnos cumplir esta obligación que tiene el colegio, que es formar mejores abogados. Así que unas buenas tardes a todos y a todas los que están presentes. Gracias, Bebe, porque sabemos que estás con varias actividades. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nosotros encantados de tener por primera vez el Instituto de Derecho Laboral. Como bien lo dijo Bebe, es uno de los más prestigiosos que tiene el colegio. No sé si es el más prestigioso, pero es uno, porque tenemos varias personas acá del instituto que después se van a enojar conmigo. Así que agradecido de que estén presentes, agradecido de que hayan aceptado, y así que ahora sí los dejo en presencia del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Quilmes, y va a hablar primeramente la doctora Patricia Merelle. Doctora, la escuchamos, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias a la invitación de este foro de San Francisco Solano y Villa La Florida. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, yo lo que me voy a referir en primer término. Doctora, no la escucho. El micrófono Ahora me parece. sí. Ahora sí. ¿Me escucharon algo? No, nada. Puede comenzar. Nada. Bueno, listo. Les decía que muchísimas gracias a vos, Alejandra, y muchísimas gracias al foro de San Francisco Solano y Villa La Florida por esta invitación. Es realmente un gusto. Y bueno, y saludo a todos los participantes, a toda la gente que se ha conectado. Yo voy a abordar un poco la temática del despido discriminatorio, pero antes de entrar de lleno en la cuestión del despido discriminatorio, tenemos que hacer un paso obligado por, primero, como que definir los ámbitos y las cuestiones relativas a la discriminación, y también cuál es el marco teórico y cuál es la legislación que nos va a servir para analizar estas cuestiones.
La discriminación laboral, como cuestión general, consiste en toda distinción o exclusión o preferencia de trato que ocurrida con motivo en ocasión de una relación de trabajo basada en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, opinión o cualquier otro que se considere irracional o injustificado y tenga por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo o en la ocupación. La discriminación dentro de la relación laboral puede traducirse en múltiples conductas, no solo referidas al acceso en el empleo, sino también vinculada a todos los aspectos de la prestación de los servicios laborales, teniendo un campo de aplicación amplio y extensivo, el cual incluye situaciones como las condiciones de trabajo, la capacitación, la formación profesional, la igualdad salarial, la seguridad en el empleo, etc. Puede darse en las diversas etapas del desarrollo temporal de la relación laboral, la cual la podemos dividir básicamente en 3 etapas. Un estado previo, la constitución de la relación laboral, una etapa precontractual, donde aquí la discriminación muchas veces se manifiesta como un impedimento o un trato injustamente diferenciado para el acceso al empleo. Durante el momento de la relación laboral misma, en la etapa contractual, tenemos muchas veces cuestiones discriminatorias en cuanto, por ejemplo, a la igualdad de la remuneración ante la misma tarea. Y por último, un último momento, es el momento extintivo de la relación laboral. Y es cuando el despido dispuesto al trabajador en realidad esconde un móvil discriminatorio. En la charla de hoy nos vamos a referir a este último tramo, al tramo extintivo. Y vamos a ver cómo el acto extintivo dispuesto por el empleador puede en realidad disfrazar un acto discriminatorio hacia el trabajador. Para definir el marco normativo que vamos a utilizar para abordar esta temática, primeramente vamos a prestar atención a nuestra Constitución Nacional y en el artículo 16, que establece el principio de igualdad ante la ley, tenemos que la Constitución nos dice, después de decirnos que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, que no hay fueros personales, ni títulos de nobleza, nos dice que todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. A su vez, el artículo 14 reconoce los derechos civiles a todo habitante de la nación. Y el artículo 14 bis reconoce los derechos sociales, entre ellos los derechos relativos al mundo del trabajo. A partir de la reforma de la Constitución de 1994, se incorporó en el artículo 75, se modificó y se incorporaron incisos que son de fundamental relevancia para esta temática, como por ejemplo el inciso 19 con el desarrollo humano, el inciso 22 con la incorporación de los tratados de derechos humanos, el 23 que se establece la igualdad real de oportunidades y de trato, y se incorporó también el artículo 43 con la acción de amparo. Todos estos configuran el marco constitucional para este tema. En el ámbito internacional también tenemos numerosos instrumentos a los cuales le tenemos que prestar atención. Este término discriminación comienza a aparecer en la normativa del siglo XX. Así, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 7 señala que todos, refiriéndose a los hombres, son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. La Carta Orgánica de la OIT se instituyó, en la Carta Orgánica de la OIT se instituyó el principio de la no discriminación al considerar que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades.
Cabe destacar que todos los miembros de la OIT, aun cuando no hayan ratificado los convenios, tienen un compromiso que se deriva de su sola pertenencia a la organización de respetar, promover y hacer realidad de buena fe y de conformidad con la Constitución los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de estos convenios, incluyendo la eliminación de discriminación en materia de empleo y de ocupación. En 1951 la OIT suscribe el convenio 100 sobre igualdad de las remuneraciones, donde se establecía que las mujeres tienen derecho a percibir el mismo salario que los hombres cuando realizan un trabajo del mismo valor que estos. Vuelve a ser utilizado el concepto de discriminación en la Convención Internacional sobre Derechos Políticos de la Mujer en el 52, en el convenio 111 de 1958 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, dice que ninguna persona puede ser discriminada en su empleo u ocupación por motivos de raza, color, sexo, ideas políticas, creencias religiosas, condición social. Y aquí se esboza como por primera vez una incipiente definición de discriminación en un instrumento internacional. Según el artículo 1 del convenio 111, el concepto discriminación laboral comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y en la ocupación. Doctora, si me disculpa un segundito, ¿sí? En el chat están diciendo que se la escucha muy bajo, si podría levantar un poquito la voz. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La enumeración de causales incluidas en este convenio no excluye la existencia de otras causales, encontrándose algunas ya incluidas en otros instrumentos, como por ejemplo la contenida implícitamente en el convenio 87, que es el caso de la opinión sindical o libre afiliación, y expresamente como causal de discriminación en el artículo 1 del convenio 135 sobre representantes de los trabajadores. También en el 151 sobre las relaciones de trabajo de la administración pública. Del mismo modo, la condición familiar ha sido objeto específico de tratamiento en un convenio de la OIT, que es el 156, sobre trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades familiares. El convenio 122 sobre política de empleo dispone que la política indicada deberá tender a garantizar que habrá libertad de escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las cualidades que posea sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacional u origen social. De forma más específica, el convenio 140 también prohíbe negar licencias pagas por estudios, también por estos motivos que van repitiendo todas las convenciones. El convenio 158 sobre terminación de la relación de trabajo incluye entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo la raza, el color, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional y el origen social. La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, dispone que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. Vuelve a reiterar los mismos motivos esbozados en otras convenciones, en otros convenios, pero hace un agregado interesante y es cualquier otra condición social, con lo cual establece de alguna forma una cláusula mucho más abierta, comprensiva de otras situaciones que no han sido incluidas en sus antecedentes.
Cabe resaltar muy especialmente las disposiciones del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, que ha sido ratificado por nuestro país, que establece en su artículo 3 la obligación de no discriminación. Y dice que los Estados parte en el presente protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, por posición económica, nacimiento, y vuelve a reiterar o cualquier otra condición social. El artículo 4 no admite, dice que no se podrán restringir o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de la legislación interna o de las convenciones internacionales, a pretexto de que del protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado. En el artículo 6 sobre derecho del trabajo dice que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida y aceptada. Que los Estados se comprometen a adoptar las medidas que garanticen la plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. El artículo 7, al disponer sobre las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, dice que los Estados, en el presente protocolo, reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas y equitativas y satisfactorias, para lo cual los Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera particular una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia dignas y decorosas para ellos y sus familias, un salario equitativo e igual trabajo por igual trabajo sin ninguna distinción, la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a una readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista en la legislación nacional. En síntesis, el protocolo reconoce expresamente los siguientes derechos que ya en nuestro país habían sido reconocidos con la Constitución de 1949. Derecho al trabajo en condiciones justas y equitativas y satisfactorias, protección a la actividad sindical, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, la educación, a los beneficios de la cultura, protección de la familia, de la niñez, protección de ancianos y minusválidos. Este instrumento resulta de gran importancia para el tema que hoy nos convoca. La Declaración Sociolaboral del Mercosur, en el artículo 1, también tiene una cláusula respecto de garantizar la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y ocupación sin distinción o exclusión en razón de ninguna de las causas que vinimos nombrando, inclusive cualquier otra condición social o familiar. O sea que es más amplia todavía la protección. La Ley 25280 en nuestro país aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta resolución reafirmó que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Como comentamos, la reforma de la Constitución Nacional del año 94
no solamente incorporó con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales que incluyen la no discriminación, sino que además, por el artículo 75, inciso 23, como atribución propia del Consejo, la del Congreso, la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato en el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. El derecho a la no discriminación arbitraria, entonces, está tutelado no solo por normas de jerarquía constitucional y supralegal, sino que ha ingresado al dominio del jus cogens. Recordemos que esta noción de jus cogens está consagrada en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en tanto norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Estas normas obligan a todos los estados, a los nacionales y a los nacionales de dichos países. Tienen carácter de norma erga omnes y pueden ser reclamadas por cualquier persona o estado, aún al margen de cualquier vínculo convencional o ratificación. En el año 1988, en nuestro país se dictó la Ley 23.592, llamada Ley Antidiscriminatoria. En su artículo 1 disponía que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización, a dejar sin efecto, a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. La discriminación por posición económica o condición social alude especialmente a la discriminación laboral, tal como lo refiere el doctor Ricardo Cornaglia, legislador informante del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el debate parlamentario que precedió a la ley antidiscriminatoria. Dicha enunciación es meramente ejemplificativa, en tanto es ampliada por la Convención Americana de Derechos Humanos cuando prescribe u otra condición social. Como podemos observar, los alcances del término discriminación son dinámicos, se encuentran en constante elaboración, a fin de garantizar el más amplio goce del derecho de igualdad de tratos y de oportunidad. Dicha interpretación es la que ha quedado claramente establecida en una causa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la causa estatal Arrifo y Niñas versus Chile, que si bien no es una causa laboral, es una causa sobre exclusión de la responsabilidad parental por orientación sexual del progenitor excluido, pero allí se estableció. La Corte ha establecido, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En este sentido, al interpretar la expresión cualquier otra condición social, el artículo 1.1 de la Convención, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano. Los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo, sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión del término otra condición social para incorporar
así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. La expresión cualquier otra condición social debe ser interpretada por la Corte, en consecuencia, en la perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo. Volviendo al ámbito del derecho del trabajo, sabemos que con fundamento en su dignidad intrínseca, el trabajador aspira a disfrutar de la misma igualdad de trato dispensada a sus compañeros y de oportunidades para acceder y permanecer en su empleo. Una existencia digna conlleva la posibilidad de acceder a un trabajo en condiciones dignas, estables y seguras, con protección y asistencia sanitaria y con derecho al ocio recreativo y a su extinción con el derecho a los beneficios de la seguridad social. La discriminación en el empleo y en la ocupación tienen muchas formas. Implica un trato diferente a causa de ciertas características, ciertas o presuntas, como raza, color, sexo, y genera un deterioro en la igualdad de oportunidades y de trato. Limita la libertad de las personas de desarrollar capacidades y de escoger y realizar sus aspiraciones profesionales y personales sin importar las calificaciones. La eliminación de la discriminación en el trabajo es fundamental para plasmar la justicia social, razón por la cual ha sido objeto de reiterado tratamiento por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, de acuerdo a lo reseñado, hablamos de despido discriminatorio cuando la extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador es utilizada con el fin de expulsar a un trabajador de la comunidad laboral, partiendo de un reproche subjetivo presente en quien adopta la conducta rescisoria. En ese reproche subjetivo radica la distinción ilegítima, el trato desigual, y el despido se convierte en una herramienta o un medio para lograr la finalidad de discriminar. Puede suceder que este reproche subjetivo se sustente en alguna circunstancia verificable, como la pertenencia a un determinado colectivo, pero puede suceder que no se encuentre esta circunstancia verificable, sino solo la creencia o la atribución infundada de cualquier rasgo que motive al sujeto que discrimina a excluir del ámbito laboral al trabajador discriminado. Generalmente, en el ámbito laboral, los actos discriminatorios de exclusión del trabajador se han motivado en causales como el estado de embarazo, en la maternidad, en la enfermedad del trabajador, en la condición psicofísica, en el activismo sindical de los trabajadores y trabajadoras, entre muchas otras. Pero es como que estas causas son las más habituales. Ya comentamos que la Constitución establece el principio general de no discriminación en los artículos 14 bis y 16, y su remedio en el artículo 43, que cierra toda posibilidad a la admisión de un trato discriminatorio cuando expresa que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo contra cualquier forma de discriminación. Por su parte, la Ley de Contrato de Trabajo también nos trae algunas normas para abordar el tema, que tienden a garantizar la igualdad de trato entre las personas que trabajan. Así, el artículo 17, prohibición de hacer discriminaciones, nos dice que por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religioso, políticos, gremiales o de edad. El artículo 81, igualdad de trato, nos dice que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responde a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador. Dichas normas deben ser integradas con la normativa constitucional y con las normas y principios emanados de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En consonancia con dichos principios,
El artículo 1 de primera parte de la ley antidiscriminatoria establece que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. Comparto la postura que sostiene que la voz discriminación no requiere de ningún calificativo adicional, siempre se sitúa en el plano de la antijuricidad. Resultaría redundante hablar de discriminaciones arbitrarias, injustas o irrazonables, porque todas lo son. Tiene dicho la jurisprudencia en este sentido que no puede existir un trato discriminatorio justo o razonable. El acto discriminatorio está prohibido por la Constitución y por la Ley de Contrato de Trabajo, razón por lo cual es un acto nulo, produce los efectos de un acto antijurídico. Eso es una sentencia de la Sala 10ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos Monsalvo Jorge con Café, Chocolates Águilas y Productos Sain Hermanos S.A. El doctor Juan Carlos Fernández Madrid nos decía que lo importante del despido discriminatorio en el régimen de la ley antidiscriminatoria y de los tratados internacionales constitucionalizados es el hecho de que la discriminación tiene que cesar. Y la única forma de lograrlo es la de reponer al trabajador en su puesto de trabajo. El acto discriminatorio está prohibido por la Constitución y por la ley, razón por la cual, además de ser nulo, produce los efectos de un acto ilícito, motivo por el cual es obvio que el perjuicio debe ser reparado reponiendo las cosas al anterior estado al acto lesivo. Los bienes jurídicos tutelados por la ley, derecho a trato igual y a no ser discriminado, constituyen derechos fundamentales, tienen protección legal y se encuentran tutelados por el ius cogens. Por lo tanto, de acuerdo a toda esa normativa, el trabajador o trabajadora víctima de un despido discriminatorio tiene derecho a solicitar, primeramente, la nulidad del despido. Segundo, la reinstalación a su puesto de trabajo en idénticas condiciones laborales que gozaba. Tercero, el pago de los salarios caídos. Cuarto, el pago de las indemnizaciones por todos los daños materiales y morales que le fueran ocasionados. Respecto a la nulidad del despido, primeramente vale recordar en palabras del doctor Capón Fila que nos decía que el despido incausado es antijurídico por ser sancionado legalmente con una indemnización. Esta simple referencia desactiva la tesis de autores y jueces de que en el sistema argentino se estructura sobre la base de la libertad del despido, porque nadie es sancionado negativamente por utilizar su libertad. Antonio Bailes Grau y Joaquín Pérez Rey nos dicen que el despido tiene que contemplarse como un acto de fuerza, un fenómeno de violencia inserto en los itinerarios de la autoridad empresarial, en tanto que fenómeno de empresa más allá de su forma jurídica y su engarce en el mecanismo regulativo de las relaciones de trabajo en el momento contractual y organizativo, ante todo, un acto de violencia del poder privado que se expresa como tal. La empresa, a través de la privación del trabajo de una persona, procede a expulsarla de una esfera social y culturalmente decisiva, es decir, de una situación compleja en la que a través del trabajo, ésta obtiene derechos de integración y de participación en la sociedad, en la cultura, en la educación y en la familia. Crea una persona sin cualidad social, porque la cualidad de la misma y los referentes que le dan seguridad en su vida social dependen del trabajo. En la misma línea, el maestro Moisés Meik nos enseñó que no existe defensa auténtica contra el despido arbitrario si no se precisa el acto como antijurídico y no se admite que como tal es anulable, y que en consecuencia permite en determinadas circunstancias accionar por la reinstalación en el cargo.
El acto jurídico discriminatorio posee un objeto prohibido en los términos del artículo 279 del Código Civil y del Código Civil y Comercial, que expresamente prohíbe que el objeto del acto jurídico resulte prohibido por la ley, contrario a la moral y a las buenas costumbres, al orden público y lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. La sanción, por lo tanto, conforme el derecho común, es la nulidad, aún sin tener en cuenta la ley antidiscriminatoria. Sanción que será absoluta, de nulidad absoluta, por ser su objeto contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Como principio general, la declaración de nulidad vuelve las cosas a su estado anterior. No puede sanearse ni confirmarse el acto, ni por prescripción, puede ser declarada de oficio por el juez. Frente a la existencia del acto discriminador, el trabajador puede optar por el cese del acto discriminatorio y restablecimiento a la situación anterior con más los daños sufridos y el pago de los salarios caídos durante el tiempo de segregación del empleo, o solo reclama el resarcimiento de los daños materiales y morales padecidos a su elección. La reparación debe ser plena. Artículo 1740 del Código Civil y Comercial. A pesar de tener todos estos conceptos, la jurisprudencia tímidamente fue abriendo paso, fue haciendo todo un proceso hasta llegar a la declaración de la nulidad del despido por acto discriminatorio y ordenar la reinstalación del trabajador. Y en los casos que esto no era materialmente posible, indemnización por daños y perjuicios. Cabe resaltar con palabras del doctor Roberto Pompa que si no se admitiera dejar sin efecto el acto prohibido, nulo, la solución fuera solamente la monetización del acto, la discriminación ya se habría consumado y el acto discriminatorio habría triunfado. No se puede solamente recurrir a una cuestión monetaria. La vía procesal para accionar por la nulidad del despido discriminatorio y solicitar la reinstalación del trabajador, sin duda va a ser la vía más rápida y expedita con la que cuente cada ordenamiento procesal. La acción sumarísima. La vía es la acción de amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional. Varios son los ejemplos de la evolución jurisprudencial en el fuero especializado, en el caso el de la capital, que podemos mencionar de cómo se fue construyendo y articulando poco a poco el tema del despido discriminatorio. En junio del 2001, la Sala 10ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos Staforini y Marcelo Raúl con Ministerio de Trabajo, ANSES sobre amparo, resolvió que la aplicación del artículo 1 de la ley antidiscriminatoria y del artículo en ese momento 1083 del Código Civil debían reponerse las cosas al estado anterior del acto lesivo y en consecuencia ordenó la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo. Un precedente de la Sala Sexta del 2004, Balaguer Catalina con PepsiCo de Argentina, ordenó la reincorporación al puesto de trabajo de una trabajadora afectada por despido discriminatorio por ser la mujer de un delegado gremial, y en consecuencia ordenó al empleador a pagar los salarios caídos hasta su efectiva reinstalación. En el año 2005, en la sala 9ª, resolvió una causa Crepi Laura Carina con Telefónica de Argentina, donde consideró que se tuvo por fehacientemente probado a través de la prueba testimonial y documental el contenido discriminatorio del despido y concluyó que el mismo excedía el marco del sistema de estabilidad relativa o impropia. Es por ello que concluyó que se verificó un presupuesto eficaz para activar el dispositivo previsto por la Ley 23.592, dirigido a penalizar el avasallamiento de las garantías individuales y los derechos humanos, al entender que el despido constituye una restricción impuesta por la empleadora al pleno ejercicio del derecho constitucional de propagar sus ideas.
En consecuencia, consideró que se debía restablecer las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del despido y dispuso el restablecimiento de la vigencia de la relación. En este caso, el despido obedeció al envío de un correo electrónico por parte de la trabajadora, retransmitiendo una información atinente a un conflicto gremial de otra empresa ajena, pero que la trabajadora allí de alguna forma emitía una opinión favorable a su apoyo y participación, con lo cual el despido claramente quedó configurado con motivo de las ideas de la expresión de las ideas de la trabajadora. Otro precedente de junio del 2006 de la Sala Primera, Rodríguez Carlos Edwin con Artes Gráficos rioplatenses, condenó a una empresa que despidió a un empleado que había promovido reclamos sindicales sin ser delegado gremial, sustentando la decisión en el artículo 1 de la ley antidiscriminatoria. Si bien aplicó la ley antidiscriminatoria, los jueces no ordenaron la reinstalación del trabajador o su puesto, sino que solamente condenaron a la empresa a pagar daños y perjuicios. En el precedente Parravera, con San Timoteo, Sociedad Anónima, Sala Sexta, en el 2006, se ordenó la reparación de daño moral y la reincorporación de una trabajadora, ya que se consideró que el despido tenía por causa actos sindicales lícitos y que en consecuencia el despido era discriminatorio. En diciembre del 2010 se expide la Corte en la causa recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Álvarez Maximiliano y otros con Cencosud sobre acción de amparo, donde por mayorías se decidió que las disposiciones de la ley 23.592 son aplicables al despido en el ámbito de la relación de empleo privado. La Corte puso con esta decisión fin a una discusión que exigía determinar, en definitiva, si el trabajador tiene o no derechos humanos, si se aplicaba esto al mundo del trabajo. Se trataba de un despido de 6 trabajadores que habían constituido una asociación sindical de empresa y que frente al primer requerimiento salarial formulado a su empleador, este le pide el listado de la integración de la organización para despedirlos luego casi inmediato, alegando razones de reestructuración. Los trabajadores cuestionaron la medida por considerarla discriminatoria por motivos sindicales, reclamando se declare la nulidad del acto y consecuentemente su reincorporación. En las sentencias de primera y segunda instancia intervino la Sala 2, habían acompañado el reclamo de los trabajadores y por un recurso interpuesto por el empleador que cuestionó la obligación impuesta a reincorporar a los trabajadores despedidos por resultar contraria a los derechos fundamentales derivados de la libertad de contratación, como lo entendía la demandada, el caso llegó a la Corte. Con arreglo al artículo 1 de la 23.592, se consideró que el despido sin causa de los trabajadores configuró un acto discriminatorio motivado en actividades sindicales, por lo que hizo lugar al reclamo de estos y en consecuencia condenó a Cencosud a reincorporarlos en el empleo. La Corte juzgó que la ley 23.592, al imponer al autor de la discriminación la obligación de dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y reparar el daño moral y material ocasionado, establecía una reacción legal proporcionada a tamaña agresión, puesto que el acto discriminatorio ofende nada más ni nada menos que el derecho definitivo que el fundamento definitivo de los derechos humanos. Esto es la dignidad de la persona, al renegar de uno de los caracteres íncitos de esta, la igualdad en dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, de la cual deriva precisamente el principio de igualdad y prohibición de toda discriminación, destinado a proteger en la existencia dicha igualdad en esencia, intrínseca e inherente a todas las personas. Es sin duda el precedente más importante por su claridad de conceptos. La decisión del tribunal se conformó por el voto de la mayoría
que se pronunció en un sentido favorable a la integración del ordenamiento especial con los mecanismos antidiscriminatorios de la Ley 23.592. En contra, el voto de la minoría expresó la opinión contraria en el sentido que el ordenamiento especial excluía por dicha razón a los trabajadores del régimen general de protección vigente para el resto de la población y fuera del ámbito de las relaciones de empleo. Los aspectos principales del razonamiento del voto de la mayoría se encuentran en los considerandos 6 y 7 de la sentencia, donde se exponen las 4 razones por las que se considera aplicable la ley antidiscriminatoria en el ámbito de la relación de empleo. A saber, nada hay en el texto de la ley ni en la finalidad que persigue que indique lo contrario. 2. La proscripción de la discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia, sino que debe ser reprochable en todos los casos. 3. El carácter antrópico del derecho del contrato de trabajo hace que en dicho ámbito la aplicabilidad de la norma antidiscriminatoria sea por demás apropiada y necesaria. Y no existe incompatibilidad entre la reinstalación del trabajador víctima de un distracto discriminatorio y el derecho a contratar y ejercer industria lícita, ya que como fue resuelto en otro precedente, que es el caso Madorrán, con Administración de Aduanas, que era un caso sobre estabilidad en el empleo público y el derecho de reinstalación, la protección del derecho a trabajar contenida en el artículo 6.1 del PIDES, si bien no impone la reinstalación, tampoco la descarta, siendo que todas las víctimas de violaciones del derecho al trabajo tienen derecho a una reparación adecuada que pueda adoptar la forma de restitución, la que así también se encuentra prevista en el Protocolo de San Salvador, artículo 7.d. En el considerando 7 se ocupa de reafirmar las razones por las cuales la reinstalación guarda coherencia con los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos, que tienden a la reparación, a la plena reparación mediante la restitutio in integrum de los daños ocasionados, concluyendo en el considerando 9 que la protección contra el despido arbitrario consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución en ningún modo implica una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reinstalación. En el considerando 10 se ocupa de explicar las razones por las cuales la reinstalación del empleado no conlleva una supresión de las facultades discrecionales del empleador de organización y dirección de la empresa e integración del personal, entendiendo que éstas, bajo ninguna circunstancia, podrían dejar de estar limitados por el inquebrantable respeto de la dignidad del trabajador y los principios de igualdad y prohibición de discriminación. En el caso Cisnero, Mirta Graciela contra Delva, SRL, sobre amparo del 2014, la Corte consideró que la no contratación de choferes de sexo femenino por parte de las empresas de transporte de pasajeros implica prácticas discriminatorias. Como todos sabemos, en cualquier reclamo, en cualquier acción reclamando un despido, cualquier acción que queramos intentar, las cuestiones de prueba son las cuestiones más difíciles. Y en estos casos de discriminación, hubo toda una evolución jurisprudencial al respecto, ya que necesariamente tenían que articularse distintas formas de abordar el hecho de la prueba en el proceso. Todos sabemos que en los procesos contenciosos la carga de la prueba siempre implica un desafío y como premisa general
de los ordenamientos procesales, se establece que quien afirma la existencia de un hecho controvertido es quien debe probarlo. Esta regla procesal evidencia una carga rígida, estática de la prueba, en contraposición a la dinámica que implica que la actividad probatoria no esté atado a cánones rigurosos e inflexibles, sino que en ciertos casos resulta menester adoptar reglas a la contienda para producir un desplazamiento de la carga hacia la otra parte con la finalidad en definitiva de arribar a una solución justa del litigio. En el proceso donde debe acreditarse un acto discriminatorio, la distribución de las cargas probatorias pueden resultar un verdadero obstáculo para lograr un resultado justo. Por ello, la regla general de distribución de la carga de la prueba se muestra un tanto insuficiente cuando se trata de probar una discriminación o lesión de derechos fundamentales, porque en general son conductas polimorfas, no responden a un patrón común que fácilmente puede identificarse o evidenciarse. Y son conductas habitualmente enmascaradas en apariencia de legitimidad, es decir, que casi nunca se presentan per se como conductas discriminatorias. Nosotros tenemos que recordar que en nuestro país, en el año 1998, se dicta la ley 25013 de reforma laboral, que en su artículo 11 precisamente establecía, se dedicaba al despido discriminatorio, y en ese artículo se establecía que será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial, y en este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, o sea que ponía en cabeza del trabajador despedido, discriminado, la carga de la prueba de demostrar ese hecho discriminatorio. El decreto de promulgación observó algunos términos de cómo estaba redactado el artículo y notoriamente había observado los términos nacionalidad, orientación sexual, ideología y opinión política o gremial, con lo cual el artículo se resultaba circunscrito solamente a motivos de raza, sexo o religión. Todos los otros motivos habían sido eliminados por la observación del Poder Ejecutivo. Esta ley, de todos modos, estuvo 6 años vigente, recién derogada con la ley 25877 en marzo del 2004, y con aportes de la moderna doctrina procesalista que venía advirtiendo que las bases tradicionales de las reglas de las cargas probatorias resultaban insuficientes e inflexibles para estos casos. La doctrina de a poco y la jurisprudencia fue cediendo y articulando el onus probandi de la siguiente forma. El trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto patronal afecta un derecho esencial. Tal obligación no se cumple solamente con la invocación de que la lesión existe, sino que debe probarse la existencia de algún elemento que permita inducir o inferir una creencia racional y objetiva sobre su posibilidad. De esta manera, quien invoque haber sido víctima de un acto de discriminación en cualquiera de sus formas o sus facetas, no debe acreditar solamente posibles arbitrariedades empresariales en el ejercicio del poder directivo, con alegaciones retóricas o dogmáticas, sino que debe dirigir su derrotero probatorio a la demostración del corpus, es decir, de la materialidad del acto y de los comportamientos o hechos que integraron el proceso de discriminación y que dan lugar a la pretensión, logrando así, de forma directa o indiciaria, que el empleador asuma la carga de probar la existencia de causas reales, serias y objetivas para calificar de razonable su decisión y así destruir la sospecha de lesión a un derecho fundamental. La jurisprudencia sobre la distribución de la carga de la prueba de la discriminación o lesión de derechos fundamentales es fruto de una larga evolución jurisprudencial que, como decía, se caracterizó
por un avance concatenado de pronunciamientos. Dichos pronunciamientos fueron, por ejemplo, Chiapara Arroyo con Trans American Airlines, Álvarez Maximiliano con Cencosud, Parravera, Máxima con San Timoteo, de la misma Sala Quinta, Quispe Néctar con Compañía Argentina de Indumentaria, de la Sala Sexta, Balaguer María Teresa con PepsiCo, de la Sala Octava, Crepi, Laura Karina con Telefónica. Todos estos fueron los primeros en admitir los indicios como punto de partida del proceso lógico-judicial en esta temática. Entonces, en materia de prueba, basta con que el trabajador denuncie aporte indicios y presunciones en un proceso regido por el de la carga dinámica de la prueba, cuyo objetivo será la búsqueda de soluciones justas para evitar caer en posiciones rígidas, no pudiendo apartarse los jueces de un criterio realista de la sociedad, por lo que es procedente introducir factores de compensación o corrección que favorezcan la igualdad de quienes son desiguales, que por otros motivos que permitan alcanzar soluciones justas tanto en la relación material como procesal. No podemos dejar de señalar que en general los supuestos de discriminación no son actos velados a la luz del día, sino que siempre aparecen solapados utilizándose otras figuras o situaciones que persiguen encubrir la situación discriminatoria. Si esta es la realidad, en función de ese mismo principio, debe aceptarse la tesis que propicia en esta materia la producción dinámica de la prueba, como la inversión de la carga probatorio, luego de haberse aportado indicios que permitan tener por presuntamente configuradas situaciones de discriminación. En este sentido, comprobada la configuración de una situación de discriminación, carece del más mínimo sentido y fundamento pretender que deba ser evidente, trascendente o manifiesta para que se ponga en aplicación todo el andamiaje normativo, ya sea nacional, constitucional o internacional, dirigido a prevenirlo, repararlo y sancionarlo. Cualquier limitación que en ese sentido se intente desde los poderes públicos estaría en pugna con los mandatos de los organismos internacionales que imponen a todos los organismos de los estados nacionales en todas las jurisdicciones la adopción de figuras normativas tendientes a sancionar toda forma de discriminación, como la necesidad de adecuar la norma interna a la solución de los tratados, comprometiendo en ello la responsabilidad de los estados que se derivan de su incumplimiento. En este punto vamos a detenernos en el voto del doctor Oscar Sass en los autos Parravera con San Timoteo, una acción de amparo de la sala, resuelta en la Sala Quinta en el año 2006, donde justamente el doctor Sass planteaba esto. Nos decía que uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria. Por ello, y teniendo en cuenta que el derecho a la no discriminación arbitraria no solo está tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal, sino, como intentaré fundamentar más adelante, ha ingresado en el dominio del ius cogens, cuando el trabajador se encuentra injustamente discriminado, debe producirse un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba. Es decir, esta específica mecánica probatoria responde a las exigencias de tutela de los derechos fundamentales del trabajador. En el presente caso, el derecho a no ser discriminado por motivos antisindicales y a las serias dificultades de la prueba del hecho discriminatorio o lesivo del derecho fundamental. La Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, al referirse al convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, señalaban lo pertinente. Uno de los problemas de procedimiento más importantes que se plantean cuando una persona alega una discriminación en el empleo o en la ocupación se refiere a que con frecuencia le corresponde la carga de la prueba del motivo discriminatorio subyacente al acto incriminado, lo que puede constituir un obstáculo insuperable a la reparación del perjuicio sufrido.
Si bien a veces los elementos de prueba se pueden reunir sin demasiadas dificultades, lo más frecuente es que la discriminación sea una acción o una actividad más presunta que patente y difícil de demostrar. Sobre todo en los casos de discriminación indirecta o sistemática. Y tanto más cuanto que la información y los archivos que podrían servir de elemento de prueba están la mayor parte de las veces en manos de la persona a la que se le dirige el reproche de discriminación. La exigencia de que sea el autor de la discriminación el que aporte la prueba de que el motivo de la medida adoptada no guarda relación con la demanda constituye una protección suplementaria para la persona discriminada, pudiendo al mismo tiempo tener un efecto disuasivo. La jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de prueba del acto de despido discriminatorio la podemos ver plasmada en el precedente Pelicori, Liliana Silvia, con Colegio Público de Abogados de la Capital, sentencia de noviembre de 2011. Allí se sostuvo que resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo con la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo o razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno u otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica. La doctrina del tribunal, por ende, no supone la exhibición de prueba a la parte que tilde de discriminatorio un acto, pues de ser esto controvertido, pesa sobre aquella la carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido. Tampoco implica de producirse esa convicción una inversión de la carga probatoria, ya que ciertamente en este supuesto al demandado le corresponderá probar el hecho que justifique descartar prima facie, el prima facie acreditado. Hasta acá, bueno, vimos cuáles son el marco normativo de la discriminación, qué pasa en el ámbito del trabajo, cómo se puede configurar un despido discriminatorio, cuáles son las reparaciones que pueden pedirse, la nulidad del despido en principio, la reincorporación, la reparación de todos los daños, no solamente el moral, todos los daños materiales causados por ese acto discriminatorio. Vamos a entrar muy brevemente a analizar uno de los motivos comunes de despido discriminatorio, que tiene que ver con el despido discriminatorio del trabajador por causa de enfermedad. Junto con los motivados en prácticas o en conductas antisindicales, me parece que son los más representativos y tristemente habituales en el mundo del trabajo. La discriminación por causa de enfermedad o incapacidad sobreviviente, junto con las razones de edad, quizás es el caso más demostrativo de la cultura del descarte. Así las empresas se deshacen de trabajadores que se desgastaron con el tiempo, con el uso, como si fueran un mobiliario de la empresa, por el transcurso del tiempo, por motivo de sus tareas, por motivos de la forma en que el empleador ordenó la ejecución de esas tareas, o por causas inculpables. Frente a una situación de extrema vulnerabilidad del trabajador, como es un caso de enfermedad, la ilicitud de la conducta del empleador debe analizarse con suma prudencia. Se debe priorizar el bienestar de la persona humana que trabaja, postergándose a segundo plano el beneficio del empresario, el beneficio económico.
Por ello, corresponde consolidar firmemente la protección del empleado en situación de vulnerabilidad, quien no debe estar sujeto a ninguna consecuencia perjudicial derivada de su enfermedad. La denegatoria arbitraria de la concesión de licencias, el sometimiento a controles excesivos e innecesarios por parte de los empleadores, un despido producto de no haberse presentado alguno de esos controles, un despido sin causa, pueden significar o encubrir un móvil discriminatorio. En estos casos, frente al trabajador enfermo y la conducta sin sustento del empleador, pueden configurarse el despido discriminatorio por razones de salud. La jurisprudencia tiene dicho que el despido del trabajador, verificado casi inmediatamente después de notificar a aquel fehacientemente su estado de salud y al tratamiento que debía someterse, crea, más que una presunción, un verdadero indicio cierto respecto de la real motivación para despedir, salvo que el empleador acredite otra razón valedera para el despido, que no necesariamente tiene que revestir una causal, un despido con justa causa, una motivación y una justa causa. También pretoriamente se han destacado algunas premisas para valorar la existencia del acto discriminatorio en relación con el estado de salud del trabajador. Se dice que, primeramente, la fuerte convicción del que el trabajador es un sujeto de preferente tutela, que pone en el vínculo laboral su fuerza de trabajo, que se impone a lo largo de toda la relación laboral la buena fe entre las partes, que es obligación del empleador bregar por la integridad psicofísica del trabajador, aún en la extinción del vínculo. Frente al trabajador que presenta dolencias que le impiden la prestación de tareas, se debe extremar las conductas valiosas que hagan presumir que la decisión rupturista tenga origen en las ausencias por enfermedades notificadas al empleador, que tales situaciones llevan a aplicar la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, recayendo en el empleador la obligación de acreditar que su conducta no tuvo que ver con un acto discriminatorio o arbitrario, pues claramente están en mejores condiciones para ello. También hay varios precedentes donde se tuvo por despido discriminatorio, por condición de salud. En los autos González Rafael con Consorcio de Propietarios Malavia, una sentencia de la Sala Quinta. Luego denunciar que el despido discriminatorio comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color. Sostuvo que dicha descripción, al igual que la formulada en la provisión del artículo 17 de la LST, es meramente enunciativa, pues cabe considerar igualmente prohibida toda otra distinción basada en motivos igualmente arbitrarios, como el aspecto físico, la orientación sexual o la discapacidad, entre otros. En el caso, se acreditó que se despidió al trabajador por motivos de enfermedad, y la divulgación de antecedentes de salud que no afectaban en modo alguno su desempeño, violenta el principio constitucional de no discriminación. El legislador en diversos supuestos ha previsto casos en los cuales ha tipificado con claridad conducta discriminatoria respecto de cuestiones de salud. Así podemos señalar la ley 23753, que dispone en su artículo 2 que la diabetes no será causal de impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, considerando el desconocimiento de este derecho como un acto discriminatorio en los términos de la ley 23592. En el caso de una demanda promovida por una trabajadora con el objeto de obtener una indemnización por haber sido contratada por la demandada y luego haber sido despedida durante el periodo de prueba por el hecho de ser diabética, la Cámara de Apelaciones Civil, con el voto del doctor Kipper, señaló
que cuando lo que se juzga en la causa es la existencia de un acto discriminatorio, no obsta a la demanda la reparación de los daños y perjuicios, la circunstancia de que el accionante se encontrara en periodo de prueba, pues no se cuestionan aspectos vinculados a la contratación laboral, sino que lo que se estaba cuestionando era un ataque a sus derechos fundamentales. La Ley 23.798 declaró de interés nacional la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, abarcando la detección, investigación de sus agentes causales, etc. Y en la reglamentación se dispuso que para la aplicación de la ley de la reglamentación deben respetarse las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, y la ley antidiscriminatoria. Así, bajo ningún aspecto se puede afectar la dignidad de la persona, producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación, humillación a quien padece la enfermedad. La Ley 25.404, de redacción muy similar a la vinculada con la protección de las personas que padecen diabetes, establece medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia. Dispone en forma expresa que la epilepsia no será considerada impedimento para la prestación de tareas laborales, incluyendo en ello postulación, ingreso, desempeño laboral, con la sola excepción de las limitaciones y recomendaciones que surjan del certificado médico prescripto por la norma de requerimiento del afectado. El artículo 5 tipifica el desconocimiento de los derechos laborales por parte de empleadores, será considerado acto discriminatorio en los términos de la Ley 23.592. En el caso de una trabajadora despedida sin invocación de causal concomitante con el alta médica por su tratamiento de cáncer y donde se le había abonado indemnización por despido, el magistrado interviniente sostuvo que el despido provocado por su empleadora había colocado a la trabajadora en una situación de vulnerabilidad, entendiendo que había obedecido más bien al cáncer que a un despido incausado. En la especie concluyó que los indicios serios, precisos y concordantes aportados y la ausencia de justificación por parte de la empleadora autorizaban en este caso a calificar el despido como acto discriminatorio. Limitó el reclamo a la reparación del daño, ya que la demandante no había solicitado el restablecimiento de las cosas al mismo estado en que se hallaba el acto anulado. Eso es un precedente de la Segunda Cámara Laboral y Primera Circunscripción de Mendoza. Autos Ruggeri Norma con Baderwood S.A. sobre despido. Como vemos, de lo que se trata es de la protección integral de la persona enferma. Tenemos que tener en cuenta que la reparación no puede circunscribirse solamente a una reparación por el despido y al daño moral infligido. Va mucho más allá en el caso de extrema vulnerabilidad, como en el caso de las personas enfermas o con discapacidad, los efectos que tienen en su vida, en su proyecto de vida, un despido con estas características. Una persona enferma es despedida por discriminación, es despedida injustamente y en poco tiempo se queda sin los beneficios de una obra social en pleno tratamiento. Según la edad que la persona tenga, no puede acceder a los beneficios no está en condiciones por ahí para jubilarse hoy, para obtener un beneficio ordinario, y tampoco va a tener aportes para poder el día de mañana acceder a los beneficios de la seguridad social. Todos estos daños son absolutamente cuantificables e indemnizables, porque son parte del concepto de indemnización plena que se le debe al trabajador que ha sido discriminado y excluido de su ámbito laboral. No sé cómo estamos con el horario. Sí, doctora, una horita y un poquito más. Bueno, estoy muy mal entonces. Pero no sé cuánto. No hay ningún problema. Bueno,
La otra causal que decimos que es muy frecuente de despido discriminatorio es la que encierra una conducta antisindical. Solamente muy cortito decir que no solamente las personas que están comprendidas y que tienen cargo y que tienen protección adicional de acuerdo a la ley de asociaciones sindicales son las que están amparadas y pueden reclamar todo lo que venimos diciendo ante un despido discriminatorio, sino que las personas que son la simple activista, el empleado que manifestó su posición, que apoyó, ese también, porque si bien no va a tener las indemnizaciones propias del amparo que le da la ley de asociaciones sindicales, hay derechos fundamentales como su derecho a emitir opinión, a participar de la vida democrática de la organización del trabajo y de su empresa, también van a ser vulnerados y también van a poder aportar indicios que sus opiniones, sus simpatías hacia alguna corriente gremial pudo haber constituido el motivo subyacente de un despido. Como veíamos, por ejemplo, en el caso Crepi, que era donde la trabajadora difundió un mail apoyando un reclamo en otra empresa y por ese motivo es que la despidieron y así fue como lo reconoció, se lo reconoció en la causa que hizo y fue readmitida reinstalada en el empleo. Hasta acá les agradezco mucho la invitación y le dejo espacio al doctor Carril Campuzano, que ha abusado de parte de su tiempo, perdón. Gracias, doctora. La verdad que un temazo y la escucharíamos todo el día, pero pobre el doctor, lo veo ahí ya listo en la gatera, como decimos. Bueno, los dejo con el doctor Irilo Carril Campuzano, que es parte integrante también del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Tengo entendido que tenemos que estar terminando para 16:30, ¿verdad? Sí, es por así. favor. Voy a ver, es todo un desafío, a ver si puedo hacerlo rápido para que nos queden 5 minutos. Estoy tratando de arreglar con la otra charla para ver si Bueno, vamos a intentar, voy a ir un poquito rápido y a ver si nos quedan unos minutitos por si hay alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario respecto de los temas de hoy. Por supuesto, desde ya agradecido, doctora Alejandra Rupérez, agradecido al Foro de Abogados de San Francisco Solano y de Villa La Florida, que nos da este espacio, que nos convoca, a todas las personas que están conectadas, por supuesto, y muy particularmente también a mis compañeras y compañeros del Instituto de Derecho de Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, bueno, todos disponiendo de nuestro tiempo en función de estos temas que nos interesan, ¿verdad? A mí lo que me pidieron es que hable de la presunción de la existencia de contrato de trabajo con fundamento en el artículo 23 del régimen de contrato de trabajo. Voy a empezar por algo que no es lo más divertido ni lo más agradable, pero creo que a lo mejor nos sirve para enmarcar, que es leer el artículo y a partir de ahí ver cómo lo criticamos, cómo lo analizamos, qué dice un poco la jurisprudencia, ver si le podemos dar algún sesgo práctico, que supongo que la mayoría de las personas que están conectadas están pensando también en términos, además de que nos gusta teorizar, de qué manera puedo hacer que esto sea útil para mis demandas o para mis contestaciones de demanda, eventualmente, ¿por qué no? Leo el artículo. Dice el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo: presunción de la existencia de contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Se demostrare, dice. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato y en tanto que por las circunstancias no se ha dado a calificar de empresario a quien presta el servicio. Lo primero que me pregunto es, bueno, ¿por qué una presunción? Nosotros entendemos que esta presunción es una derivación de la garantía constitucional de protección contenida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece esto que, bueno, todos ya sabemos, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán, siempre subrayamos, al trabajador
dice. Es decir, que solamente la persona trabajadora, conforme mandato del legislador constitucional, es la que tiene que tener esta protección especial. Lo que ha llevado, bueno, a la Corte al enunciado este tan famoso de la causa Bisotti con AMSA, refiriéndose al sujeto de preferente tutela. Se está refiriendo a las personas que trabajan. ¿Y qué es lo que se ha intentado? ¿Qué es lo que ha intentado el legislador? Bueno, facilitar la prueba de la existencia misma del contrato de trabajo. Es decir, ¿qué pasa cuando la persona trabajadora se encuentra frente a la dificultad de tener que acreditar la existencia misma del contrato de trabajo? Porque, por ejemplo, al carecer de registración, lo que vulgarmente denominamos, bueno, personas contratadas en negro, encuentran dificultades adicionales. Una persona que trabaja debidamente registrada, si le pregunto, ¿usted trabaja? Sí, a ver, tiene una prueba, acá está mi recibo de haberes. Más allá de las registraciones, estatal, todo lo que ustedes quieran, acá está mi recibo de haberes, tengo un documento con el cual acredito que yo trabajo, al menos según acá dice, desde tal fecha, con tal calificación, para tal empleador, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que cuando nos encontramos con una persona que carece de registración, carece de este elemento, y a partir de ahí, esto es entrar en un mundo de dificultades. Porque acontece algo que a mí al menos me resulta paradójico, y es que a mayor incumplimiento de la empleadora, mayor dificultad para acreditar la persona trabajadora el carácter de tal. Y tenemos por principio elemental que el incumplimiento no puede beneficiar al incumplidor. Haciendo un breve análisis de la norma, primero claramente es una presunción porque nos dice que el hecho de la prestación de trabajo hace presumir, es una presunción. Porque además vamos a intentar abordar muy superficialmente, al menos, pero bueno, dos casos jurisprudenciales trascendentes donde tanto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires como la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconocen, obvio, como no puede ser de otra manera, la existencia de la norma, pero además lo que es interesante, lo que es trascendente, es la mecánica de su funcionamiento, es decir, cómo opera, porque ya vamos a ver que esto ha sido tergiversado en más de una ocasión. Entonces el principio, la regla es que, ya nos dijo el legislador, el hecho de la prestación de servicio, reconocer una prestación de servicios, implica presumir que hay detrás de esa prestación de servicio un contrato de trabajo. Pero después tenemos excepciones, viene la excepción. Viene la excepción cuando nos dice salvo que, y acá, de manera más o menos genérica, las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven demuestren lo contrario. Bien. Y después en el segundo párrafo nos dice algo que es una obviedad, me parece, aun cuando se utilicen figuras no laborales, es decir, la presunción nos sirve justamente cuando se utilizan figuras no laborales. Si lo que tenemos al frente es una figura laboral, no necesitamos presunción, es una figura laboral. ¿Para qué quiero la presunción? ¿No? Pero además este segundo párrafo, bueno, contempla una situación específica que es la de cuando quien se dice de empleado, cuando quien presta servicio fuere en realidad empresario, obviamente que ahí la fórmula no juega. Es iuris tantum, obviamente, de lo que surge de esta lectura de los dos párrafos tenemos la clara evidencia de que, bueno, la persona a quien se le atribuya la condición de empleadora va a poder demostrar que esto no es así, que esa prestación de servicios en realidad no implica, no se traduce en un contrato de trabajo, sino otra relación. Habrá que ver cuál esa puede ser. Dijimos que la única excepción expresa, concreta, que menciona el legislador es la del carácter de empresario, de quien se dice en realidad trabajador o trabajadora. Y acá tenemos que tener cuidado, creo yo, con dos aspectos. Uno es con el intuita persona. Nosotros sabemos que una de las cosas que caracteriza el contrato de trabajo es la existencia del intuita persona. Es decir, si yo comprometo mi trabajo personal como profesional del derecho, no puedo pedir que mañana mi hijo, que también es abogado, eventualmente me reemplace. O mi socio, mi primo, ¿sí? Estamos hablando en términos de una relación dependiente. En mi estudio yo podré organizar como me plazca, seremos o seréis, seremos quienes estén conmigo, socios, asociados, parientes, autónomos. Pero si una empresa me contrata como dependiente, bueno, yo no voy a poder hacerme reemplazar. Esto, atención con un detalle, no lo mencioné al principio, la presunción nos va a resultar de aplicación a absolutamente cualquier caso, solo que hay algunos que solemos considerar en la doctrina como casos particularmente dudosos, de encuadre dudoso, son las grises. Uno típico es el de los y las profesionales de la salud, que normalmente decimos los médicos, sí, pero atención, hay médicos, hay odontólogas, hay radiólogas, es decir, el ámbito de la salud, ¿no? También el de los fleteros, muy típico,
donde se suele discutir, pese a que hay prestación de servicio, pero no es un servicio dependiente. Y también en el ámbito de las cooperativas. Digo en las cooperativas cuando no son reales y genuinas, y efectivamente funcionan como tales. Creo que estos son ámbitos típicos donde se debaten estas cuestiones vinculadas al artículo 23 de ACT, aunque aclaro, sirven absolutamente para cualquier otro caso. Ahora, ojo con un detalle, porque parece que es lapidario. Si el empleador, si a quien se le atribuye la condición de empleador, lograre demostrar que la persona trabajadora se hacía reemplazar, desaparece la intuita personal y a partir de ahí, atención, que puede caer estrepitosamente cualquier expectativa de tener éxito probando un contrato de trabajo. Típico caso de los fleteros. ¿Qué pasa? Yo manejo mi camioneta, mi camión, pero resulta que, bueno, hoy me siento bien, va un conocido, va un amigo, va un socio, va un pariente. Esto podría ser muy delicado. Atención, cuando planteamos este tipo de casos, sea por que estemos por parte actora, por parte demandada, sabemos que esto puede tener gran trascendencia, pero atención con esto también, que a veces ocurre que en el ámbito, como les decía antes, de la informalidad es tan grande y paradójicamente tan compleja que termina jugándole en contra a la parte débil, o sea, a la persona trabajadora. Porque, ¿qué pasa si a mí me dicen, bueno, sí, usted está bien, maneja el flete, no puede faltar? No, pero espere, yo no me siento bien, tengo que ir al médico. Y bueno, mándeme a su hijo, consígame un reemplazo, o sea, me está imponiendo como parte de esta relación dependiente la propia empleadora que yo tengo que hacerme reemplazo, tengo que conseguir el reemplazo. Ahí ya no jugaría de idéntica manera la intuita persona. Por supuesto que son cuestiones que van a terminar resolviéndose a partir de las probanzas de cada caso en particular, ¿no? Y también se ha querido encontrar alguna apoyatura en esta cuestión de la autonomía, cuando se habla de remuneraciones que están por encima de lo que normalmente establecería un convenio colectivo de trabajo. Si un chofer gana 60.000 y yo como fletero gano 100.000, bueno, se da cuenta que es autónomo. Tampoco esto funciona de esta manera, por supuesto que todo es relativo, pero bueno, eventualmente, si así fuera, yo me tengo que hacer cargo, por ejemplo, del mantenimiento del vehículo, combustible, seguros, patente. Y sería razonable en ese orden de ideas que gane más que un chofer que simplemente se sienta, arranca, sale, maneja y devuelve. Y así sucesivamente, si me imponen, por ejemplo, ser monotributista, en cuyo caso tendré gastos que tampoco una persona trabajadora dependiente va a tener. Ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir delineando. Obvio, la casuística acá es enorme. ¿Cómo opera la norma? Bueno, la norma opera, creo yo, se complementa o en tándem con el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que refiere a la nulidad del contrato en caso de simulación o fraude a la ley laboral. Y también con el artículo 50. Si vimos el artículo 50 nos va a decir que el contrato de trabajo se prueba por los medios previstos en las leyes procesales y por lo previsto en el artículo 23 de la ACT. Es decir, que este artículo, esta presunción, es una de las formas de probar el contrato de trabajo. Ahora, como nos sucede siempre en nuestra disciplina, y supongo en todas, hay una postura restrictiva. Postura restrictiva que, atención, ha sido sostenida por autores de talla, ¿no? Digo, Antonio Vázquez Vialar, Justo López, en fin, que según este criterio doctrinario, y tristemente receptado muchas veces por la jurisprudencia, resulta ser que los servicios que generan presunción de existencia de contrato de trabajo son los servicios dependientes. Y esto se puede prestar a un error muy grave. ¿Por qué? Primero, ya lo leímos, el artículo dice servicios de ASECAS, está claro, no dice servicios dependientes, ¿sí? Ahora bien, claro, ustedes me pueden decir, pero estamos en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, y si es ley de contrato de trabajo, es trabajo dependiente, o sea que claro que tienen que ser dependientes, porque si los servicios fueran autónomos, no, ya no entran en el marco de la ley de contrato de trabajo, está claro. Pero atención, que esto no tiene que llevarnos a una errónea aplicación de la norma. ¿Por qué? ¿Cuál sería la recta forma de hacerlo? Si existe reconocimiento de la prestación de servicios a secas, no dependiente, a secas, no es el trabajador quien tiene que demostrar que esos servicios fueron dependientes, sino que a partir de que opera la presunción, se invierte la carga de la prueba, y a quien se le atribuye el carácter de empleador tiene que demostrar que los servicios no fueron dependientes. ¿Está claro? Los servicios a secas hacen presumir la existencia de un contrato de trabajo, pero como la presunción es iuris tantum, a la otra parte, en ejercicio de su derecho de defensa, le está permitido demostrar que si bien es verdad hubo esos servicios de ASECA, resulta que tenían otro carácter y que efectivamente no eran dependientes. Esto tal vez lo vemos ahora fácil a partir de analizar los casos jurisprudenciales que les comenté.
Lo que digo, una idea simplemente a título orientativo, porque efectivamente nos puede pasar tranquilamente que entremos en zonas grises y en casos que puedan ser dudosos, bueno, ¿dónde vamos a mirar? ¿Dónde vamos a puntualizar? ¿Dónde vamos a centrar nuestra atención? Bueno, ¿quién organiza? ¿Quién dirige? Un personal autónomo se organiza y se dirige a sí mismo. Cuando ya hay otra persona humana o jurídica que está organizando o dirigiendo, tenemos que empezar a hacernos la idea de que ese trabajo no puede ser autónomo. Ese trabajo es dependiente, ¿no? Bueno, por supuesto que vamos a recurrir, creo que esto lo damos por sabido, pero además tenemos poco tiempo, al derecho clásico, la dependencia técnica, jurídica, económica, jurídica porque me pueden sancionar si no cumplo, económica porque trabajo por un salario, o algo parecido, que atención que muchas veces se intenta desdibujar, y técnica, porque es otro que me dice qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, bueno, atención, y acá volvemos al principio. El caso, por ejemplo, de los profesionales es delicado, porque si yo tengo un título que me habilita como médico, seguramente estoy habilitado como para saber qué medicación prescribir, qué tratamiento prescribir. No es que necesito a alguien permanente, un supervisor que permanentemente me diga, para tal enfermedad se toma tal medicamento, para tal y tal, ¿no? Entonces, bueno, es autónomo. No, espere, yo no soy autónomo. Porque si igual tengo que ir a una clínica y me dicen cuándo tengo que ir, qué uniforme tengo que usar, qué días tengo que atender, en qué consultorio tengo que atender, etcétera, 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 bueno, voy a ser tan dependiente como cualquier otro, aunque tenga un título universitario, y cuando digo médico, bueno, podemos ser contadores, escribanos o arquitectos, sería irrelevante. Vamos un poco a ver algo de jurisprudencia. Primera cuestión, y empiezo casi, si quieren, disculpen el desorden por el final. Pensemos en términos de una sentencia adversa, donde, como vamos a ver, ahora vamos a iniciar una causa que es Celestino, de la Suprema Corte Provincial, que tuvo que revisar una sentencia de un tribunal de grado, el Tribunal 2 de San Martín, que cometió un error fatal. Ahora vamos a ver cuál fue el error, pero antes que nada, si llegamos a la Corte, ¿con qué problema nos podemos encontrar? Con que la Suprema Corte Provincial dice que establecer si entre las partes medió o no un contrato de trabajo es una típica cuestión de hecho, irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo absurdo en la valoración de la prueba. Pero atención que la Corte es muy restrictiva, me está diciendo, no venga acá a discutir si existió o no contrato, que el testigo dijo que lo vio, que recibía orden, en realidad todo eso queda en instancia, salvo que demuestre absurdo. Ustedes, como saben, el absurdo tiene que ser un error grave, evidente, notorio, no cualquier error habilita a considerar que hubo absurdo, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, vinculado a este tema de los profesionales de medicina, para resolver la situación jurídica del profesional médico, es imprescindible tener en cuenta los elementos de hecho presentes en cada caso. Una causa L 50.579, L 81.242, nos está diciendo lo que ya dijimos, vamos a la casuística. Y les menciono muy sintéticamente, leo, son dos renglones, el hecho de que el actor hubiera catalogado como honorarios a la retribución que se le adeudaba como contraprestación por los servicios prestados a la accionada, no puede llevar a concluir automáticamente que el vínculo fue una alocación de servicios, cuando, como ocurrió en el caso, con otros elementos probatorios, se demostró que el mismo reúne los caracteres que tipifican un contrato de trabajo. Esto lo dijo la Suprema Corte Provincial en la causa L 90.373, que es García Cambón con Clínica Colón. Es del año 2008. Ahora, yo les hablé de las posturas restrictivas. Bueno, Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, año 2017, Sánchez con Sánchez. Dos hermanos. Un hermano que se quedaron si el papá los abandonó, aparentemente el hermano mayor pone un negocio, arma un negocio, emprende una actividad comercial, el hermano menor una cerrajería, el hermano menor va y trabaja con él. ¿Desde cuándo? Desde los 10 años. ¿Hasta cuándo? Hasta los 41 años. Trabajó con el hermano 30 años. O algo más. Bueno, se hizo lugar a la sentencia justamente con motivo de la aplicación de la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, el Superior Tribunal, ¿qué dijo? Era monotributista, atención, este hermano menor que trabajaba en la cerrajería, reparaba cerraduras, las colocaba, en fin, se refería a su actividad, la propia del establecimiento. Dice el Superior Tribunal, es sabido, por ser doctrina reiterada, que para que juegue la presunción, se requiere la acreditación en juicio que los servicios prestados por la accionante lo fueron en relación de dependencia para otro,
no puede, punto suspensivo, no puede presumirse subordinación laboral desde que acreditó vínculo de parentesco. Acá me parece que incurre en dos aberraciones. La primera es que está aplicando mal la presunción, pues dice, al no probarse que los servicios fueron dependientes, o en mejor relación de dependencia, cuando en verdad era el hermano dueño de la cerrequería quien tenía que demostrar que los servicios de su hermano menor no eran dependientes. Pero además, cuando se hace hincapié en la cuestión del parentesco, pues estamos hablando de que eran hermanos mayores de edad. O sea, ¿qué cosa imaginan ustedes que puede privar a que un hermano trabaje para otro bajo relación de dependencia? O pensar que el trabajo es benévolo, que una persona de 40 años pueda trabajar en forma benévola para otra por la mera circunstancia que es el hermano. Bueno, ahí tienen la aplicación de la teoría restrictiva. Ahora vamos a la inversa. Les había mencionado yo Celestino. Celestino en realidad es Celestino Gabriela Laura, con Fuentes, Arturo y otra. El caso es, fue resuelto el 14 de diciembre del año 2016, por la Suprema Corte Provincial, la causa es L117.626, y el caso es que una trabajadora que era óptica contactóloga, que trabajaba en un comercio, que atendía a personas con dificultades o con necesidades referidas a la compra, adquisición de lentes, con problemas de visión, etcétera, etcétera, inicia una demanda, y el tribunal, creo que les había adelantado, número 2 de San Martín, rechaza la demanda. ¿Por qué rechaza la demanda? Porque dice que no alcanzó a demostrar que los servicios eran dependientes. Cuando en verdad había existido en el circuito comunicacional un reconocimiento de parte de los demandados de que sí, de que Celestino era óptica contactóloga y que prestaba servicios en ese comercio, pero que lo hacía en forma autónoma. Esto hubiera implicado que sean los demandados quienes demuestren que eran autónomos los servicios. Sin embargo, el Tribunal de San Martín rechaza la demanda planteando que la actora no probó que este carácter dependiente de su servicio. Dice la Corte, debe revocarse la sentencia que rechazó la demanda por considerar no demostrada la relación laboral, pues ignoró que la carga procesal de la prueba se había trasladado hacia los accionados, a partir del reconocimiento de la prestación de servicios que efectuaron, y por tal razón eran ellos quienes debían acreditar que los servicios se habían prestado en el marco de un contrato de locación de servicios. No probaron los demandados que esto no era locación de servicios, sino que se le achacó a la actora no haber probado que los servicios que prestaban eran dependientes. Sigue la Corte, si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral, a ella le incumbe la carga de probar la alegada vinculación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 375 del CPCC. Y al no haberlo hecho, rige la presunción de que los servicios fueron prestados en relación de dependencia en virtud de lo que prescribe el artículo 23. Como ven, aplica correctamente acá en este caso. Y después se refiere, sería bueno otra vez si tenemos más tiempo, lo vemos con más detalle, pero les digo, porque nosotros tenemos un poco incorporado, un poco mucho en el instituto, esta idea de que siempre partimos en las cosas desde los principios generales de la disciplina. Y fíjense que había habido una inspección en un momento de la FIP o del Ministerio de Trabajo, donde la actora había dicho que ella no era dependiente, porque obvio, sabemos que en la inspección se dice que es dependiente, se queda sin empleo. Entonces un poco hacía hincapié en esto la demandada, y la Corte dice que por aplicación de los principios de irrenunciabilidad y de primacía de la realidad esto es irrelevante. ¿Facturaba los servicios? Sí, los facturaba. ¿Dijo una vez ante el oficial público que ella era autónoma? Sí, lo dijo, pero si no puede renunciar a sus derechos. Si ahora está demandando es porque evidentemente está diciendo de su versión anterior, no le podemos achacar, bueno, perdió el derecho el día que le dijo al inspector que ella era dependiente. Se supone y se sabe, y esto es así por una cuestión de necesidad. Y bueno, y de primacía de la realidad, porque al no surgir de los demás constancia de la causa que había una relación autónoma, bueno, se tiene que presumir que es dependiente. Ahora vamos a analizar otro caso, y el otro caso es Rica, muy famoso, ¿no? Rica con Hospital Alemán, donde también, atención con un detalle, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se refiere, creo yo, en correctos alcances a la figura que estamos analizando, este artículo 23 de la AST, pero atención, acá el resultado fue muy otro, ¿no? Porque la Corte lo que dice es que la presunción puede ser desestimada si se prueba que la prestación se cumplió bajo una forma jurídica ajena a la legislación laboral. Y acá lo que pasó fue eso. Un detalle. Se trata de una causa muy particular, de estas que todos sabemos o imaginamos, cuanto menos, que la Corte elige muy especialmente. Es un caso muy complejo.
Lo voy a decir sintéticamente, pero resulta que un médico neurocirujano que se desempeñó durante 7 años atendiendo a pacientes del hospital alemán, resulta ser que en verdad había toda una trama por la cual había una asociación civil que agrupaba a todos los médicos, no solamente la doctora, había cientos de médicos agrupados, y esta asociación civil cumplía una función de gestión por la cual se encargaba de cobrar los honorarios de estos profesionales. Es decir, que lo que hubo fue una tercerización en una parte que tiene que ver con la liquidación y cobro de los honorarios y alguna cuestión administrativa más, y resulta ser que está muy organizado, muy programado. Pues sabemos que el fraude es ilimitado, la imaginación puesta al servicio del fraude no tiene límites, y bueno, estableció una serie de pautas de actuación por la cual cada médico que iniciaba la actividad tenía que adherirse a esas pautas, según las cuales ellos mismos, es decir, este grupo de médicos que constituían esta asociación, tenían la posibilidad de determinar en relación, o de opinar, cuanto menos en relación a la incorporación de nuevos profesionales. De manera que si el hospital alemán decía, bueno, ahora quiero incorporar un especialista en neurología, bueno, se le pedía opinión, tenía que opinar, podían juntar las 2/3 partes de la voluntad, en fin, de alguna manera se aparecía o se vislumbraba como recortada este derecho de organizar y dirigir en cabeza del hospital alemán, porque es como que ponía en consideración de los propios médicos la incorporación del cuerpo de futuros profesionales. También en relación a la cobranza de los honorarios por las distintas intervenciones que tenían, etcétera, etcétera. Y les dio resultado, porque la Corte entendió un poco en función de esto, que bueno, que efectivamente había una actividad de carácter independiente de los médicos, en el caso concreto, bueno, del doctor Rica, porque se guiaban por esta guía de la actividad del cuerpo profesional y no, en realidad no correspondía a la aplicación de la normativa laboral. Esto yo les digo que es todo absolutamente relativo, les digo que es cuestión de prueba, de cada causa en particular, porque la pregunta típica es, bueno, ¿y ahora entonces qué pasa? Ya todos los médicos resulta ser que se olviden, ya no pueden reclamar más como dependiente. No, bueno, de ninguna manera. Por supuesto, creemos, como dije anteriormente, que la Corte lo seleccionó el caso, y este caso posiblemente daba, creo que con un montón de dudas, ¿no? Como para rechazar la demanda y considerar que el servicio será autónomos, pero de todos modos se la utilizó también muy mediáticamente. Yo les digo lo que dijo Infobae sobre Rica. Importante fallo de la Corte. Un monotributista que presta servicios no es un trabajador en relación de dependencia. Esa es la síntesis del título, ¿no? La Corte tomó como trascendental que el profesional era monotributista y emitía facturas no correlativas. ¿Qué tendrá que ver? Digo, a nosotros nos enseñaron el principio de primacía de realidad, si mal no recuerdo, ¿no? Yo puedo emitir todas las facturas que ustedes quieran, pero si llego a demostrar que a otra persona me dirigía, que otra persona organizaba, sería una persona trabajadora dependiente, y no autónoma por esta mera formalidad de emitir facturas, ¿sí? Entonces lo que decimos es que, atención, acá fue una situación donde la Corte consideró que en este caso no correspondía considerar como de linaje laboral a la relación. Cuando se nos presente en caso, nosotros plantearemos todas las particularidades del mismo y defenderemos, y lo que nos toca es, por supuesto, defender a la parte trabajadora con el alcance del artículo 23, más después todas las pruebas del caso. ¿Por qué? Yo a veces lo digo de manera exagerada. En el caso que vimos recién de Celestino Confuente, donde ya habían reconocido la relación, yo hasta si fuera el abogado de la parte actora podría decir, por favor, no lo hagamos. Pero digo irresponsable, y yo me quedo tranquilo, que prueben ellos. Si ellos no prueban, que yo ofrezco prueba en todo caso, pero a ver qué prueba tienen ellos. Si ellos no van a probar que no eran dependientes, yo me quedo tranquilo con la presunción y gano el juicio con la presunción sola. No necesito más que la presunción. Ellos tienen que desvirtuar la presunción. Por supuesto que no lo hacemos, nos curamos en salud, ofrecemos toda la prueba que tenemos y tratamos de demostrar por todos los medios a nuestro alcance que la relación es de carácter dependiente. Un detalle más en cuanto a Rica y en cuanto a la Corte Nacional, es decir, estaba haciendo exégesis de una norma de derecho común, no más de derecho federal, de manera que, insisto, en cada caso, nosotros, en aquellos casos donde la Corte resuelve simplemente y dice que por una cuestión de prueba se alcanzó a demostrar tal cosa, no se demostró tal otra, eso no puede ser tomado como doctrina, porque evidentemente en otros casos, en las instancias inferiores, la prueba podrá operar de manera distinta y en función de eso determinar lo contrario. A ver si solo 5 minutos.
tenemos un problema muchas veces, lo he mencionado, de carácter cultural cuando los profesionales. Porque saben que a mí me indica la experiencia, que a veces cuando hablamos, por ejemplo, de profesionales de medicina, lo primero que le tenemos que intentar hacer entender a este médico, a esta médica, que son dependientes. Porque es increíble cómo la propia víctima no entiende, no, yo soy autónomo, si me hace facturar, pero espere. La típica contestación de demanda, he tenido montones en mi vida profesional, de la clínica, el sanatorio, no, él disponía cuando atendía. Señores, ¿les parece razonable que el médico atiende cuando quiere? ¿A ustedes les parece imaginable que van los pacientes al sanatorio y están esperando y viene el doctor? No sé, que atiende cuando quiere, ¿no? No, parece que hay un orden mínimo. Lo que pasa que, diciendo cosas graves, Lorenzetti, por ejemplo, plantea que, bueno, una cosa es el control y otra cosa la dependencia. El control, y sí, siempre, en cualquier contrato hay control. Y yo diría, básicamente, si contrato a alguien para que pinte la fachada de mi casa, es probable que le pida venga a tal hora, o a ver, voy a mirar si la segunda mano quedó bien. Pero dependencia evidentemente implica, si ustedes quieren, un control infinitamente más estricto. Por eso lo que tenemos que ver y que tenemos que plantear en estos casos, bueno, voy al de los médicos, pero asimilable a que ustedes quieran. Atendía cuando quería, no, es muy inverosímil. Puede ocurrir que al inicio le dijeron, bueno, doctor, ¿usted qué días prefiere, lunes y viernes? Bueno, pero ahora estoy obligado a venir lunes y viernes. Y si no voy los lunes y viernes, voy a tener que dar razón de por qué no fui y eventualmente soportar, no sé, la sanción o las secuelas que se deriven de mi incumplimiento, pues me contrataron para que atienda a los pacientes. El tema de la tercerización en el cobro, esto que se hizo en RICA, no, pero a RICA no le pagaba la asociación de la que él dependía, sí, bueno, en realidad las obras sociales pagaban por los servicios que prestaba el Hospital Alemán, el Hospital Alemán se quedaría con su ganancia y a esta sociedad le derivaban el honorario concreto, que a su vez esta lo derivaba a las cuentas de los profesionales. Pero la tercerización, en definitiva, en el pago, no puede implicar el desconocimiento de relación laboral si de los más elementos de la causa surge que esta existió. Yo les leo, es una conclusión del foro. Nosotros participamos del Foro Permanente de Institutos de Derecho de Trabajo de los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que tiene ya más de 20 años de existencia, donde anualmente nos reunimos, a veces mucho más que anualmente, y emitimos, a partir de un evento académico, normalmente de un día y medio de exposiciones, conclusiones. Una conclusión relativamente reciente, si ustedes quieren, en el foro, en el 21º encuentro del foro, que se hizo en Loma de Zamora, que se hizo el 13 de abril de 2019, la conclusión tercera dice: la liquidación y pago subrogado de la remuneración de los profesionales es una herramienta habitual de fraude, no pudiendo ser motivo para desactivar la existencia de una relación de dependencia. Porque esto sería, si ustedes quieren, en términos más burdos, que yo soy el almacenero del barrio y a mi empleado, en vez de decirle, bueno, te voy a pagar el salario todo el día, resulta ser que le entregué mercadería al ferretero y el ferretero le va a hacer cargo de pagar el salario. Y si no, vos todos los meses cuando andás de ferretero, ¿qué te lo va a pagar? Y entonces resulta que terceriza el pago, yo ya no hay relación de... No, evidentemente que no. Alta casuística, sobreactuación de la Corte, selección de causas, la lógica de la imposibilidad económica muchas veces. El médico tiene que ser autónomo porque si no, la clínica o el sanatorio no le cierran las cuentas. Sin embargo, sabemos que muchas de ellas y sus directivos tienen enormísimas ganancias, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a un sanatorio, la persona que limpia está tercerizada, la persona que vigila está tercerizada, la mucama, la cocina está tercerizada, la telefonista es eventual y los médicos son autónomos. Y ahora hasta nos enteramos también, pues después las aberraciones, ¿no? ¿Se acuerdan cuándo fue? Hace un año y medio, una triste desgracia, de una persona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una mujer que estaba en un operativo de tránsito, la atropellan y pierde la vida. Era autónoma. ¿Les parece a usted que una persona autónoma no es oficial público? Podríamos cuestionar me voy a otro tema, ¿no? Pero la celebración del acta. Me está diciendo que pasé en semáforo en rojo una persona que es contratada autónoma por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El otro día una manifestación, yo no puedo dar fe de la veracidad de los hechos, pero eran enfermeras. Decían, estamos contratadas como autónomas, las enfermeras. A ver, un hospital, un sanatorio contrata enfermeras, ¿les parece autónomo? Bueno, desgraciadamente se lleva a estos extremos, ¿no? En definitiva, lo que consideramos es que cuando nos enfrentemos frente a este tipo de casos, lo que tenemos que hacer es agudizar nuestro instinto, ver con mucho detalle, trabajar lo más artesanalmente posible. Por eso no somos amigos de la forma o de... Tenés una demanda de tal vez, pero las demandas
hay que adaptarlas muy, muy, muy bien y muy especialmente a cada circunstancia, a cada situación, y en este caso, como verán, no es la excepción, ni muchísimo menos. Y después trabajar sobre todos estos aspectos, plantear muy bien el tema de cómo opera la presunción, sin prejuicio de eso, no quedarnos tranquilos y aportar toda la prueba que tengamos, y siempre que veamos notas que tengan características de dependencia, por supuesto, alegarlas e intentar probarlas. Son y 25 y propuse dejar 5 minutos y cierro con esto. Grave, gravísimo. Lorenzetti dice, Enrica, algo así, da a entender como que el actor actuó de mala fe, porque después de muchos años, fueron 7 acá la vinculación, en que se condujo de determinada manera, generó una expectativa en la otra parte de que esa era la conducta y que sería mala fe ahora haber reclamado. Es decir, señor, usted se condujo como autónomo y ahora reclama como independiente. Esto reconoce el principio de irrenunciabilidad y entonces hablamos de que no tenemos más derecho de trabajo, pero además me suena realmente tremendo porque sería, y no sé si es extremo el ejemplo, pero como que una persona que ha sido reiteradamente abusada sea acusada de mala fe el día que denuncia el abuso. Porque genera una expectativa, yo les diría en todo caso, en el abusador de que, bueno, la iba a poder abusar de por vida. Abuso de cualquier naturaleza, que ustedes quieran, porque acá lo que había era un abuso de índole laboral. Y por el hecho de que sea un profesional, por el hecho de que sea incluso reconocido, por el hecho de que los honorarios sean elevados, no se encuentra excluido de la garantía constitucional de protección, como cualquier otro trabajador que gane, o trabajadora que ganen el salario mínimo vital y móvil. Bueno, quedan un montón de cosas, pero insisto, me interesa que nos atengamos al tiempo y que en estos pocos minutos, si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario, particularmente sobre el tema de Patricia, que ha sido tan interesante y tan bien desarrollado. Bueno, los escuchamos. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, excelente la exposición. La verdad que yo le pido disculpas al instituto porque, bueno, esta organización no estuvo directamente de mi parte hecha y no ponemos nunca 2 disertaciones el mismo día para que no ocurran estas cosas, porque nos gusta escuchar y que se explayen todo lo posible, porque para eso los traemos, para aprender todo y para exprimir todo lo que puedan. Por lo tanto, les propongo, y ya quedan ustedes notificados, que me voy a comunicar nuevamente con Aldana para que podamos hacer una jornada de más días exclusivos para el instituto y que ustedes puedan explayarse todo lo que necesiten y nosotros tomar todo lo que podamos de lo que ustedes saben, que es un montonazo y estamos recontra agradecidos. Acá lo único que las preguntas que están en el chat es, bueno, primero les aviso a todos los que están presentes, que no conocen el foro, que todas las charlas o los mates jurídicos, como a nosotros nos gusta llamar, quedan grabados en nuestro canal de YouTube, que se suben a la finalización de cada charla. Así que en un rato, mientras se esté haciendo la otra charla, yo voy a subir este video que los doctores tan amablemente nos autorizaron a hacerlo, así que lo van a poder ver todas las veces que lo necesiten. Y las únicas preguntas que hicieron fueron 2. A usted, doctor, le preguntaban sobre un fallo, pero no escribieron cuál. ¿Podría repetir el fallo? Dice, no sé, porque mencionó un montón y no bueno, me... pero básicamente Celestino, Suprema Corte Provincial, y Rica, Corte Suprema de Justicia de la Nación, los que mínimamente hemos intentado analizar. ¿Sí? No sé si después hay algún otro, si en los minutos que quedan le digo. Que ya se respondió que sí. Y el otro era para la doctora, que también preguntaron sobre un fallo, y ese me acuerdo que no era de derecho laboral, lo preguntó el doctor Arroyos, que fue el único fallo, doctora, que usted mencionó que no tenía que ver con el derecho laboral, pero que sí con el tema, ¿no? Sí, espera que ya te digo los autos. Fue un fallo de la Corte Interamericana que se llama RAFO, espérate, ya te lo digo. A ver. Espérate que mientras tanto lo busco. No hay problema, doctora. Vale. ¿Cuáles eran los? Creo que era RAFO
y Niñas versus Chile. Me parece que era ese el que preguntó Arroyo. Sí, me parece que sí, me parece que sí. Me parece que era ese, el de la Corte Interamericana, que no era un fallo laboral, y yo no me acuerdo de memoria la cita. Perfecto. Todas las exposiciones de ambos, la verdad que fueron excelentes, por eso también no hay preguntas en el chat que sean específicas para que ustedes puedan contestar, sino más bien para lectura, para tratar de tener una mayor jurisprudencia a la mano. Pero desde ya vuelvo a repetir al instituto, primero las disculpas del caso y segundo, ya me pongo en campaña con Aldana para que podamos hacer una jornada de más días y también que puedan venir más integrantes del instituto, que a nosotros nos encanta tenerlos, así que quédense tranquilos que lo vamos a volver a hacer. Les pido disculpas por tener que cerrar así abruptamente la charla, pero les agradezco a todos los que estuvieron presentes, a todos los colegas presentes, a estos dos grandes disertantes, la doctora Mereles y el doctor Carril Campuzano, así que los dejo para que se despidan, doctores, y de los colegas. Aldana, de parte del instituto también, muchas gracias, y bueno, nos vemos en un próximo mate jurídico, así que los dejo para que se despidan. Aldana, si querés hacemos la despedida por todos, ¿te parece? Como directora nuestra. Bueno, en primer lugar, le agradezco al foro la invitación que nos hizo participar al instituto. A ustedes, que son quienes en esta jornada nos brindaron su trabajo y se dedicaron a preparar. El recuento jurisprudencial que hicieron fue muy fructífero, sobre todo para la práctica. Y por supuesto a todos los asistentes por compartir la actividad con nosotros. Gracias y bueno, nos estamos viendo pronto. Que tengan una buena jornada. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias a todos los presentes. Hasta el próximo mate jurídico y estamos en contacto, doctora. Muy amable a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias.